Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la NIC 17 que refiere a los tipos de arrendamiento. Entre los temas vamos a tener las generalidades de las compañías de los arrendos mercantiles, lo que corresponde a la ley del arrendo mercantil, el reconocimiento de la contabilización sobre la NIC 17 y la diferencia entre arrendar y comprar. ¿Cuál es la conveniencia entre estos? Mi nombre es Anabel Correa y voy a empezar con las generalidades de los arrendamientos. Generalidades. Están facultadas a realizar operaciones de arrendamiento mercantil en calidad de arrendatarios, todos los que son los bancos, las sociedades financieras, las asociaciones mutualistas de ahorro, crédito para la vivienda y compañías de arrendamiento mercantil. Las demás personas naturales o jurídicas pueden realizar este tipo de operaciones ocasionalmente y tan solo como un medio para un cumplimiento de contratos. Quienes realicen estas operaciones de arrendamiento mercantil en la forma prevista, lo que corresponde a la ley de la Superintendencia de Bancos y Seguros y en el sistema financiero, tienen que actuar conformidad a los artículos 221 y 117 de esta ley. Déjame. Para las operaciones de las compañías de arriendo mercantil y los departamentos de arriendo mercantil dentro de las instituciones financieras autorizadas, tenemos que considerar dos artículos importantes dentro de la Ley de Arrendamientos y de la Superintendencia de Bancos y Seguros. En el artículo 7 nos indica que se puede dar el arrendamiento mercantil con todos los bienes muebles o inmuebles de propiedad de una compañía o una institución financiera autorizada, que no soporten las limitaciones de dominio alguno y por lo tanto sean susceptibles a enajenación y restitución. Al igual que en el artículo 8, los bienes entregados en arrendamiento mercantil deben estar obligatoriamente cubiertos por un seguro contra todo riesgo, a cargo del arrendatario. Se especificará en el contrato de arrendamiento la cobertura del seguro que garantizará de mejor forma los intereses de las partes. Sobre las características de los contratos de arrendamiento mercantil, conocidos también como leasing, se presentan las siguientes. Primero, tiene que ser un contrato típico por cuanto se haya regulado y valorado por el derecho positivo. Dentro de su principalidad es porque cumple con un principio propio sin relacionarse con otro contrato, es decir, esto es un contrato independiente. Tiene que ser consensual porque es un medio de financiamiento al servicio de la empresa. Tiene que ser oneroso porque las partes sufren un sacrificio patrimonial para recibir una ventaja, es decir, sobre sus valores en ley o sobre sus edificios ellos están recibiendo un valor económico o monetario. Tiene que ser conmutativo en el acto de estipulación del negocio. Cada parte valora sobre la ventaja y el sacrificio que resulta de su celebración. La duración de este tiene que tener un tiempo determinado que se cumplen dentro de las prestaciones y dentro del contrato mismo. Dentro de las prestaciones recíprocas, en vista de que la empresa de leasing es acreedora de los cánones y deudora de los derechos, la usuaria es acreedora de los bienes y deudora de los cánones. Para conocer más de los arrendamientos tenemos nuestra base legal que es la Ley 17. El objetivo de esta norma es el prescribir para los arrendatarios y los arrendadores las políticas contables que sean adecuadas para su contabilización y la revelación de la información en los estados financieros. La clasificación de estos arrendamientos es adoptada en la norma y se basa en el grado en que los riesgos y ventajas se derivan de la propiedad del activo y afectan al arrendatario o al arrendador. La clasificación de los arrendamientos. En este caso tenemos dos tipos de arrendamiento. El principal es el arrendamiento financiero y el segundo es el arrendamiento operativo. Dentro del arrendamiento financiero sabemos que es cuando se traspasan todos los riesgos y ventajas del bien arrendado. Estos riesgos incluyen las pérdidas potenciales de la capacidad y la obsolencia sobre la tecnología o variaciones en lo que corresponde a las situaciones económicas cambiantes, y el arrendamiento operativo es cuando no se traspasan todos los riesgos y ventajas del bien arrendado. A continuación, mi compañero Eric Alvarado va a hablar un poco más sobre la clasificación de los arrendamientos al inicio del mismo. La clasificación del arrendamiento será al inicio del mismo. Si en algún otro momento el arrendador y el arrendatario acordaran cambiar las estipulaciones del contrato, salvo si el cambio fuera para renovarlo de forma que esta modificación habría dado lugar a una clasificación diferente del arrendamiento, según los criterios establecidos en los párrafos 7 a 12, en el caso de que las condiciones se hubieran producido al inicio del arrendamiento, el contrato revisado se considerará un nuevo arrendamiento durante todo el plazo restante del arrendamiento. No obstante, los cambios en las estimaciones o los cambios en otras circunstancias
no darán lugar a una nueva clasificación del arrendamiento a efectos contables. Estos conjuntos de terrenos y edificios se clasificarán como operativos o financieros, de la misma forma de los arrendamientos de otros activos. Cualquier pago realizado, contratar o adquirir un derecho de arrendamiento que se contabilice como un arrendamiento operativo representará un pago anticipado por el arrendamiento, que se amortizará a largo plazo del arrendamiento. A medida que se obtengan los beneficios económicos producidos por los mismos, el objetivo de esta norma pues no es nada más y nada menos que prescribir para los arrendatarios y arrendadores las políticas contables adecuadas para contabilizar, revelar la información relativa a lo que significan los arrendamientos. Esto quiere decir que cada clasificación de arrendamiento es adoptada a una norma. Se basa en el grado que los riesgos y ventajas derivados de la propiedad del activo afecten a un arrendador. Los indicadores de las situaciones, según ANIN 17 en el párrafo 11, indican que podrían llevarse por sí solas de una forma con otra. La clasificación de un arrendamiento de carácter financiero. Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario. 2. Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable de importe residual recaen sobre el arrendatario, por ejemplo, en la forma de un descuento por importe similar al valor en venta del activo al final del arrendatario. Y 3. El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. Existe una opción de renovación en condiciones muy ventajosas, que el arrendador ha recibido la rentabilidad exigida a la inversión inicial, que el arrendatario es probable que elija continuar en segundo periodo. Los factores a considerar para determinar una opción de la renovación representa lo siguiente: la naturaleza del bien del objeto del contrato, la posibilidad de obsolescencia tecnológica, la posibilidad de mayores costos de operación y mantenimiento durante el periodo de alquiler secundario, los costos a incurrir por el arrendador para encontrar un nuevo arrendatario y preparar el activo para un nuevo arrendatario. ¿Cómo podemos evaluar las condiciones favorables? Pues bueno, lo podemos evaluar según finalizando el plazo del arrendatario original, el contrato se renueva en pagos de alquiler reducido, se deberán tener en cuenta los cálculos de estimaciones apropiadas del valor residual, el activo al fin del término original y al final del periodo de una renovación. Si la tasa de interés implica aumento o permanece sustancialmente igual cuando se supone que la opción de renovación para ser ejercida son elementos que conducen a concluir que la opción de renovación no es en condiciones muy favorables, la evaluación de si se diferencia de las tasas de interés en estas circunstancias son muy favorables. Se realizará al inicio del arrendamiento y dependerá tanto de las condiciones económicas que prevalecen en la jurisdicción correspondiente y en las circunstancias de las partes del contrato del arrendamiento. Gracias.
Mi nombre es Natividad Crespo, me toca hablar sobre las conveniencias de arrendar versus comprar desde el punto de vista financiero. Cuando sea necesario para clasificar y contabilizar un arrendamiento de terrenos y construcciones, los pagos mínimos por el arrendamiento incluyen todo pago por adelantado. Se distribuirán entre los componentes de terrenos y construcciones en proporción a los valores razonables relativos que representan los derechos de arrendamiento en los citados componentes de terrenos y construcciones en el inicio del arrendamiento. Si los pagos por el arrendamiento no pueden repartirse fiablemente entre los dos componentes, todo el arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero, a menos que esté claro que ambos componentes son arrendamientos operativos, en cuyo caso todo el arrendamiento se clasificará como operativo.